Entonces vamos a iniciar la capacitación de la mutación de primera. Entonces ingresamos a nuestra plataforma. Vamos a ingresar con el rol del radicador. Lo primero ingresamos con el usuario que nos da el instituto y luego la contraseña que tenemos. Como estamos en un ambiente de prueba, entonces estos son los usuarios. Cuando se presenta esa barra, quiere decir que estamos en un proceso, la solicitud. Aquí nos presenta en la parte superior el rol el cual estamos trabajando, que es el de funcionario radicador, y el usuario con el que vamos a trabajar. La territorial que vamos a trabajar para el ambiente de prueba es la territorial de Quindío, y el municipio es el de Armenia. Entonces encontramos el menú, en el menú donde dice conservación, y en conservación aparece un link de erradicación, ingresamos a la erradicación y nos presenta esta ventana donde tenemos que ingresar la solicitud, si ya viene ya la solicitud fue radicada, entonces buscamos el número radicado. Si es una nueva solicitud, como en este caso, entonces ingresamos la nueva solicitud. Donde se encuentran los asteriscos, como en este caso tipo de solicitud, es obligatorio diligenciar la caja. Entonces, en este caso es un trámite catastral, porque vamos a trabajar la mutación de primera. Pero aquí encontramos trámite catastral, avisos de registro, vía gubernativa, autoestimación, revisión de avalúo y solicitud de actualización. Ingresamos como trámite catastral y por default ya nos aparece el 999 raya Sistema Nacional, que ese es el que debemos dejar. El asunto es el mismo de trámite catastral, entonces vamos a adicionar la información del solicitante. Adicionamos el solicitante. En el solicitante podemos ingresar tipos de personas natural o jurídica. Dependiendo de ella, vamos a solicitar el tipo de documento. Vamos a decir que es natural, entonces puede ser de la cédula de ciudadanía o con cédula de extranjería. El número del documento, entonces vamos a ingresar un documento para mirar si la persona ya figura en nuestra base de datos. Entonces, vamos en esta lupa para buscar si esa persona con ese número de cédula aparece. Observamos que no aparece, entonces empezamos a diligenciar la información. En el evento que figurara, entonces ya estaría diligenciada esta información. Lo pueden observar, ya estaría diligenciado. El evento, lo que queremos es mostrar todo, entonces por eso ingresamos con un número diferente. Y ahí vimos que es un tipo de persona natural, tipo de documento, cédula de ciudadanía y el número del documento. Entonces ingresamos aquí el nombre. El primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, que es obligatorio. El segundo, que no es, lo podemos colocar el apellido. Si hay correo electrónico, entonces colocamos el correo electrónico para que nos llegue la información.
Aquí nos pregunta la relación, si es propietario, si es apoderado, si es un contacto, si es un intermediario, que si es un representante legal o tesorería. En este caso lo vamos a dejar que es el propietario. Diligenciamos el número del teléfono, el número del celular. Es importante esta información porque esta información es para facilitarle al señor ejecutor su labor. Maxito, una pregunta. Eso sería para incorporar información, digamos, de propietarios nuevos, pero ¿es posible también llamar mediante el número de cédula o con algún identificador cuando de pronto la persona ya se encuentre registrada en la base? Sí, señora, precisamente lo que hice anteriormente. Entonces, por Ok, decir ya. algo, me devuelvo. Entonces, me devuelvo. Sí. Entonces, por decir algo, vamos a colocar un número de cédula de una persona que ya esté figurando. Aquí está el número de cédula y con esta lupa miramos, entra al sistema para buscar si ya está en la base. Entonces, aquí encontramos de que sí está la persona con este número de cédula Ok, en esa listo. información. Listo. Sí, señora. Continúa así. Bueno. Entonces, con el que estábamos, dijimos que es Papo, que este es el segundo nombre, dijimos que este es el apellido, aquí le dijimos que este era el segundo apellido, el correo electrónico, colocamos el correo electrónico y que la relación es el propietario. El teléfono dijimos que es importante tener los teléfonos. Y aquí vamos a ingresar la información de la dirección de correspondencia. Entonces puede ser en cualquier parte del país o en cualquier otra parte que sea del exterior. Si nos llega a nosotros por solicitud fuera del país, también nosotros podemos aquí ingresar la información para comunicarle al señor usuario, llevarle la información que él nos está enviando. En este caso vamos a decir que es Bogotá, que en Colombia, Bogotá. Entonces seleccionamos el municipio, Bogotá. Todavía no tenemos el código postal. Nos preguntan de ser requerido, acepta ser notificado por correo electrónico, entonces le decimos que sí. Dirección de la correspondencia, entonces damos la dirección de la persona que nos está haciendo la solicitud. Guardamos y adjuntamos. Cuando nos aparece en azul, la información quiere decir que fue correctamente diligenciada la información. O sea, aquí nos aparece tipo de persona que es natural, el número de la cédula, el nombre completo, la relación del propietario, el país, el departamento, el municipio, la dirección, el número del teléfono y el correo electrónico. Si consideramos que está perfecto, entonces lo guardamos. Si hay algún error, entonces con este lápiz podemos ingresar para hacer las modificaciones pertinentes. Entonces, por decir algo que aquí queremos que sea, por ejemplo, que no era Papo, sino era Luis. Entonces le damos a Luis. Que el apellido aquí está con B pequeña y que con minúscula, entonces queremos colocar con mayúscula. Guardamos y adjuntamos nuevamente y observamos que ya hicimos los cambios. Entonces ya Luis Ángel Vélez se ven reflejados de una vez los cambios. Al ver que ya consideramos que está correcto, entonces le damos guardar solicitud. Tan pronto nosotros le damos guardar solicitud, se nos genera el número de la solicitud en el sistema de correspondencia. Número que es importante tener en cuenta, ya nos da el ERE, entonces con ese ERE lo tenemos en cuenta nosotros para cuando vayamos a consultar. Al igual, se nos habilita un link que se llama adicionar trámite.
Entonces vamos a adicionar el trámite. Y, como es obligatorio el tipo de trámite, vamos a seleccionar, tenemos con esta flecha podemos seleccionar si es una mutación, una rectificación, complementación, cancelación de predio o modificación de inscripción catastral. En este caso es una mutación. ¿De qué fuente? ¿Es de parte o es de oficio? En este caso es de parte, no es de oficio, no hace llegar el usuario. Ahora, clase de mutación también es obligatorio diligenciarlo. Entonces seleccionamos la clase de mutación, primera, segunda, tercera, quinta. Dijimos que es de primera, entonces seleccionamos la de primera. Vamos a seleccionar el predio. Entonces, al seleccionar el predio se nos aparece esta ventana donde nos dice de qué territorial es, en este caso que es Quindío, porque es el ambiente de prueba, que UOC, allá no hay unidades operativas, el departamento, entonces aquí decimos que es Quindío, y el municipio, vamos a trabajar en el municipio de Armenia. Entonces, tan pronto decimos que Armenia, de una vez por default nos aparece el código del departamento y el código del municipio. Entonces, ahora vamos a colocar el número del predio que el usuario nos hizo llegar mediante la escritura o mediante el registro de instrumentos públicos. Decimos que es urbano 01, que es de sector 01, de la comuna 00, porque todavía no tenemos, entonces todo es comuna y barrio 00, y la manzana 51 y el predio 001. Para nosotros hacer esto debemos tener en nuestras manos, la persona que está radicando tiene en las manos la documentación que nos hizo llegar el usuario. Entonces, por eso sabemos cuál es el predio. Y lo buscamos. Entonces nos aparece el nombre, nos aparece el predio que estamos diciendo que es de la manzana 51, el predio 1. Lo seleccionamos. Vamos a usar ese predio. Entonces usamos el predio que haya indicado. En el evento de que nos hayamos equivocado, entonces aquí tenemos la figura del cono de quitar la vista de la canequita, entonces la retiramos y volvemos a seleccionar. Pero si estamos de acuerdo, entonces le damos a aceptar. Tan pronto le decimos que le damos a aceptar, entonces nos aparece la información, que es la documentación requerida, como mínimo es lo que pide el sistema, que debe haber una escritura pública registrada o folios de registro de matrícula inmobiliaria o una resolución o decreto de adjudicación o sentencia registrada. Esto para el caso de las mutaciones de primera. Entonces vamos a ingresar la documentación requerida. Nos vuelve a mostrar la misma figura, pero nos habilita una opción que es con el lápiz, ingresamos para editar. Podemos cargar el documento en el evento que nos haga llegar de una vez el propietario la información digital, la podemos de una vez ingresar. Y si no, entonces tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Aquí que vamos a ingresar, bien sea la escritura pública o un registro, o los folios de matrícula, o una resolución o decreto, que es la mínimo documento para poder realizar este procedimiento. Entonces estamos en Quindío. ¿En qué municipio? Estamos trabajando en el municipio de Armenia. Entonces aquí nos dice, lo vamos a recibir de manera análoga o por digitalizar. Como no lo cargamos de una vez, entonces nos habilita cualquiera de estos dos. Análogo es que si nosotros nos quedamos con la documentación, o por digitalizar, que el sistema nos lo permite, pasarlo para que el rol del digitalizador escanee esa información. Entonces colocamos que por digitalizar, contamos cuántos folios tiene la matrícula o la escritura. Entonces podemos decir que, digamos que es de una escritura, entonces decimos que 5, qué detalle podemos escribir de una vez, que es una escritura pública,
número 001. Le damos a aceptar. Entonces, tan pronto ingresamos esa información, fíjense que aquí nos quedó el detalle, la escritura pública número 01, cuántos folios 5, documento soporte todavía no está cargado, pero sí es digitalizable. Entonces, se nos habilitó un link, una cajita que se llama radicar, y de una vez radicamos, picamos, la barra nos indica que está en proceso. Vuelve y otra vez nos repite que nos sale la barra azul, quiere decir que el trámite se radicó exitosamente y ya nos aparece generado el número de radicación. Primero el código del departamento 63, luego el código del municipio 0001 y el número del radicado 464 de este año, 2020. Aparece la fecha de la radicación, el día de hoy, a las 10:29. ¿Qué tipo de trámite? Mutación de primera, el departamento, Quindío, municipio, Armenia, y el número predial, el completo, con los 30 dígitos, y nos aparece el número predial anterior, y que la documentación sí fue entregada. Entonces, tomamos en cuenta este número, el radicado. Entonces le decimos, ya quedó perfecto, entonces le vamos a decir que finalizar, estamos en su proceso de radicación. Al finalizar, entonces nos aparece imprimir. Al imprimir, clicamos aquí y se nos genera un reporte, que es el acta que nosotros le vamos a entregar al usuario, pero en el momento que le vayamos a devolver con los documentos. Entonces nos sale la constancia de radicación de la solicitud de conservación con la fecha de hoy, generado por la persona que lo está atendiendo, que es el radicador, la hora en la sede de Armenia, número de la solicitud 1466, ER 1466, ustedes se acuerdan que yo tomé en nota, mire, ER 1466, me estoy informando. ¿Quién la solicitó? Luis Ángel Vélez Ramírez, su número de cédula, el departamento, el municipio y el número de radicación, que es la 464-2020, que es la que acabamos de generar. 464-2020. Estamos hablando del mismo predio. ¿Qué documentos se aportaron? Entonces se aportó una escritura pública, número 1. ¿De cuántos folios? 5. En el evento de que no se hubiera presentado los documentos completos, entonces diría que hay documentos faltantes. Su solicitud una vez radicada en lleno de los requisitos y tramitará conforme como lo estipulan las normas catastrales dentro de los términos allí establecidos, y aquí aparece la persona que lo radicó y aparece firmado, pero en este caso estamos en ambiente de prueba. Bueno. Listo. Entonces, cerramos. Más ese escudo también puede ser el de Millonarios o algo así, ¿no? Sí, señor. No, tiene que ser el escudo que aparece en el reporte. ¿Departamento o qué? No, lo que pasa es que como estamos en el ambiente de prueba, este escudo está de prueba, esto es de Soacha. Ah, ya. Entonces, como están en el aplicativo de Soacha, porque generalmente aparece, es el nuestro, Instituto Geográfico Agustín Paz. Sino como estamos de prueba, es por eso. Ale. Bueno, entonces, realizada la labor del funcionario radicador, entonces el trámite ya pasa a otro rol que se llama el rol de la persona que digitaliza. Que digitaliza. Entonces vamos a ingresar al rol
la persona que va a hacer el escaneo de la información. No, este es el de control. Vamos a entrar entonces al rol de la persona que hace el escaneo. Entonces, la persona que realiza el escaneo, aquí esta persona tiene dos roles, control de digitalización y digitalizador. Entramos a su árbol de tareas y observamos que dentro de sus actividades está la de escanear. Dentro del escaneo, entonces aquí nos va a mostrar la serie de trámites catastrales que tiene como tarea en realizar. Nuestra labor, entonces, nosotros dijimos que el trámite que estamos trabajando es el 464. Entonces, lo podemos filtrar por número de radicación o por número predial o por tipo de trámite. En este caso, lo vamos a filtrar por el número de radicación. Observamos que el número de radicación, el 464, aparece con el número predial, la zona urbana, el sector 1, manzana 51, predio 1, mutación de primera, radicado el día de hoy. Clicamos, nos aparece el número de la solicitud, la 1466, de fecha del día de hoy, el número del radicado, 464, fecha de la radicación, si es un derecho de petición o una tutela, nos informaría qué tipo de trámite, mutación de primera. Entre las opciones, entonces aquí nos aparece como una especie de cassette donde debemos picar, pero también nos aparece si los documentos fueron aportados, fecha en correspondencia o fecha de correspondencia, que fue la que nos dio hoy, qué tipo de documento vamos a escanear, el detalle de la escritura, cuántos folios y si es digital. Entonces ingresamos a donde aparece, vamos a cargar el documento, nos aparece para poder cargar el documento. Previamente ya lo escaneamos y lo bajamos a nuestro equipo. Entramos a nuestro equipo. Entonces, aquí aparece la escritura. La cargamos. Y quedó el documento cargado satisfactoriamente. Le damos a aceptar.
y ya observamos de que el documento soporte aparece dentro de nuestra información y la barra azul que se cargó satisfactoriamente. Entonces, en la parte inferior encontramos un link, una cajita para avanzar el proceso. Avanzamos el proceso. Y nos vamos al link. Vamos a entrar al rol de la persona que hace el control de calidad. Entonces entramos al rol del control de digitalización y en su árbol de tareas encontramos la actividad de controlar la calidad del escaneo. Encontramos varios trámites que tiene que revisar. Si no lo vemos, entonces lo filtramos por el número que nosotros tenemos. Observamos que ya aparece ahí el número radicado 464, la mutación primera radicado el día de hoy. Se supone que la persona que está haciendo el control de digitalización tiene en sus manos el documento análogo, entonces lo va a comparar con la información que se escaneó para que sea nítida la información, el nombre del propietario, el número del predio, la información que se encuentra ahí, para que para que el ejecutor cuando vaya a realizar su trámite no tenga inconvenientes ni vaya a vacilar de la información que va a ingresar. Al estar perfecto, entonces cierra. En el evento que él vea que no es correcto, entonces tiene una opción que la puede editar y puede cargar el documento de una vez para corregirlo porque no quedó bien, no hay alguna incomodidad, hay alguna diferencia, entonces él lo puede volver a cargar. Terminado ese proceso, entonces él avanza el proceso. Al avanzar el proceso, entonces le va a llegar el trámite a la persona que hizo la radicación, que es la persona responsable del área de radicación. Estamos entonces en el rol del funcionario radicador, en la parte superior al lado derecho. Ingresamos entonces al árbol de tareas y encontramos su proceso que se llama radicación y una actividad que se llama revisar solicitudes. Entonces en revisar solicitudes va a encontrar que lo puede enviar de manera masiva toda la información que le llega a él, que se le hace llegar el rol de control de calidad del escaneo y lo puede enviar de manera masiva al responsable de conservación o lo puede enviar individualmente, como en este caso que es específico, que estamos hablando de un trámite especial, entonces estamos hablando de ese trámite. Si él quiere ver cómo está la información, entonces entra al predio para observar si ya está cargada la información. Entonces, datos del solicitante, ingresa la información, datos aportados, entonces ahí observa de que si ya está el documento soporte escaneado con toda la información que corresponde y ya puede enviarlo al responsable de conservación y termina el subproceso de radicación al enviárselo al responsable de conservación. Entonces, ya salimos de este rol, ingresamos al rol del responsable de conservación y al llegar allí vamos a empezar el nuevo subproceso, que es el subproceso
de asignación. En ese subproceso de asignación, bueno, ya aquí se nos presenta el del responsable de conservación. En la parte superior está el usuario, el rol que corresponde, qué autorizaciones tiene, consulta de trámite, consulta de predio. Tenemos el menú, conservación, mantenimiento, consultas y reportes. Y entramos al árbol de tareas. Como ustedes pueden observar, el árbol de tareas del responsable de conservación es bastante amplio en todos los subprocesos, desde la asignación hasta la validación, tiene injerencia el responsable de conservación. En este caso que viene el trámite completo, entonces debemos ingresar a la actividad de determinar procedencia del trámite. En el evento que el trámite no venga completo, entonces el trámite vendría a la actividad de solicitar documento requerido faltante. Entonces aquí ingresamos en determinar procedencia del trámite. Nos muestra la información de todos los trámites que tiene en esa actividad. Y las podemos filtrar por número de solicitud, por número de radicación, por la fecha de radicación o seleccionar por el tipo de trámite. En el evento que sea de otro municipio diferente, pues también lo podríamos filtrar. O por número predial. Seguimos nosotros filtrando entonces por el número predial, por el número radicado. Nos aparece el número, el trámite solicitado por solicitud, el número radicado, la fecha, tipo de trámite, mutación de primera, departamento de Armenia y el municipio y el número predial. Entonces, zona urbana, sector 1, manzana 51, predio 1. Perfecto, entonces dice rechazar un trámite de realizar en forma individual. Bien, si lo aplicamos aquí en la parte izquierda, donde está esta cajita, pues de una vez lo vamos a autorizar, pero si aplicamos acá en el detalle, nos permite ver cómo viene el trámite. Entonces va a establecer la procedencia de la solicitud. Entonces nos viene el número de la solicitud, fecha, tipo de solicitud, número del radicado 464, fecha, tipo de trámite, mutación de primera, clasificación de la oficina y el número predial. Entonces aquí nos permite admitir el trámite o rechazar el trámite, que es el primer rol que hace el responsable de conservación. Entonces lo primero que tiene que hacer el responsable de conservación es ingresar al número de radicación, observar que viene la información, vienen los datos del solicitante. Entonces, con esta lupa, con la lupa, con la primera a mano izquierda o a mano izquierda, la picamos y nos va a mostrar como si tuviéramos nosotros la ficha predial en nuestras manos. Entonces ahí nos va a indicar en el primer link la ubicación del predio, el propietario, la justificación del derecho de propiedad, el detalle del avalúo, tipo de trámites, si ya hay trámites o no hay trámites, la ficha predial, la carta catastral, registro fotográfico si existe y el histórico del avalúo. Aquí nos muestra entonces el número predial, de cuál estamos trabajando, vemos su estado que es activo, el número predial anterior, el tipo de predio particular, destinación económica. Y si eso es un predio de ley 14, entonces decimos que sí. El número nos muestra también el número de la matrícula inmobiliaria. Nos hace la aclaración de que si es un sistema, entonces nos dice que no, porque ya tiene el círculo registral. Los datos de la ubicación del predio, departamento, municipio, zona a la cabecera, comuna, barrio y manzana. Aquí en esta primera pantalla nos muestra la ubicación, la dirección, si tiene servidumbre, en este caso no, ni las referencias cartográficas. Aquí tengo una pregunta. Cuando dice predio interrelacionado, en este momento todos serán un no.
Previo interrelacionado. Sí. No, no señora, no está interrelacionado. ¿Por qué Por decimos eso, que no? es decir, en este momento no hay ningún previo que esté interrelacionado. No señora, no hay ninguno. Ah, ok. Bueno, Listo, entonces, continúa tranquilo. bueno, sí señora. Entonces, aquí, ¿qué hace el responsable de conservación? Observa primero que la matrícula inmobiliaria del trámite sea la misma, porque es una mutación de primera. Entonces, él corrobora esto con la información que tiene, con la información de los documentos aportados. Entonces, él baja esta información, la baja a su escritorio, ¿sí? Él la baja a su escritorio para saber si la información que tiene, que le están dando, corresponde a la que es. Corrobora si el nombre del propietario que viene de alguna de estas personas es el que está vendiendo. Es la primer visión que hace el responsable de conservación. Pero en esta oportunidad pues, le estoy mostrando yo cómo se presenta el sistema. Entonces quiero mostrarle a cada uno de ustedes la información. Entonces aquí nos muestra el tipo de documento de identificación, el nombre y la razón social del propietario, si tiene sigla, tipo de propietario que es, si hay participación, entonces colocaríamos la participación, siempre y cuando lo diga la escritura, si está bloqueado o no está bloqueado. En la justificación del derecho de propiedad, entonces nos muestra qué tipo de documento son el soporte, de qué manera lo adquirió y el título. En esta oportunidad, como todo es migrado, no viene ninguna información. Esto quiere decir que es la primera vez que se le hace un movimiento a este predio. Entramos al detalle del avalúo. En el detalle del avalúo nos muestra, nuevamente siempre nos va a mostrar a nosotros el número predial, el valor del terreno. En este caso nos muestra el valor total, porque nunca ha habido un trámite catastral dentro del sistema nacional. Nos indica por qué este avalúo, mediante qué decreto o mediante qué soporte tiene este avalúo. Entonces nos presenta en la parte inferior la justificación del avalúo, si es por decreto, nos indica el decreto y el año y cuánto fue el incremento, y la vigencia. Si fuese por autoestimación, entonces nos diría que viene por autoestimación y diría que sí, pero en este caso vemos que es por decreto. Nos muestra las unidades de zonas homogéneas, el número de la zona, el número de la zona física, el número de la zona geoeconómica, el área del terreno, el valor del terreno, como vuelvo y les digo, no ha habido ningún movimiento, entonces por eso aparece 00. Sabemos que el área, entonces, la área total es 84 metros porque no hay más áreas, no hay más zonas. Unidades de construcción, entonces nos muestra que hay una construcción de tipo 01, que es una vivienda hasta 3 pisos, que tiene 48 puntos, que es de 2 pisos y que tiene una área total de 172 metros cuadrados. Si quisiéramos ver el detalle, entonces entraríamos al detalle y nos muestra que es una unidad solamente A, el uso de la unidad de vivienda hasta 3 pisos, tipo de calificación es residencial, es una construcción convencional, total puntaje 48 puntos, tipificación 4 medio, total de pisos 2, total de baños 3, piso de ubicación, locales, no lo transmitió porque todo es migrado, no viene esa información, total de pisos 2, área unidad construida 172, total de habitaciones 7 y año de construcción, no viene más información. Bueno, entonces total, no hay construcción no convencional, entonces el área total de la construcción son 172 metros y no es solamente una sola unidad que es la que mostré anteriormente. En trámites, entonces entramos a este link de trámites, allí nos va a mostrar si
dentro de nuestro proceso, cuando ya ha migrado esta información, se ha emitido, se ha realizado algún trámite, se ha radicado algún trámite o ha salido alguna resolución. Podemos observar con lo que les dije anteriormente de que no hay ningún trámite, debe estar únicamente radicado el que acabamos de realizar y que está en proceso. Vuelvo y repito, esta barra nos indica que está en proceso la información. Entonces, mire, aquí nos informa el número predial total, el que estamos trabajando. Trámites pendientes, entonces es el que estamos nosotros trabajando, el 4420. Tipo de trámite, mutación de primera, documentación completa, sí. No se ha realizado ningún trámite. En el evento que se hubiera realizado algún trámite, nos diría el número del radicado, qué tipo de trámite, el número de la resolución y la fecha de la resolución. Entramos a la ficha predial y carta catastral. No hay ficha predial, no hay ficha escaneada, no hay plano anexo o predial escaneado, no hay ficha matriz, que no es un PH. Una carta catastral, vamos a ver el documento. Nos muestra la carta catastral de la manzana. Aquí nos debe mostrar entonces el número del predio. Mira, el número del predio es el esquinero del que estamos trabajando. Es el esquinero. Cerramos. Vamos a un registro fotográfico, si existe registro fotográfico, entonces siempre nos va a aparecer el número del predio, foto, tipo fotografía, descripción, unidad y fecha de registro. Entonces vemos de que si hay una foto, es acabados principales fachada, fotografía de fachada, y fue tomada el 9 de octubre del 2012. Entonces vamos a ver la foto. Y nos aparece la foto del predio por fachada, la parte exterior. Luego entramos entonces al histórico del avalúo. Aquí nos va a mostrar de dos formas, nos va a mostrar el histórico del avalúo, si es la información que nosotros tenemos para los históricos de avalúo es a partir del 2000, el año 2000. Si hay un trámite posterior, anterior, pues no lo podemos mostrar en estos históricos, sino a partir del año 2000 para acá, si el predio es anterior a esa fecha. Entonces, podemos observar que lo que estaba manifestando, que desde el año 2000 tenemos la información y nos indica si es por autoestimación, si es por decreto de resolución, y nos indica la fecha del decreto o la fecha de la resolución y el valor del avalúo. Aquí nos lo está presentando en 10 campos, pero cuando nos está indicando 1 o 2, que quiere decir de que tiene otro espacio, lo está informando. El 2000, 2009, y aquí tenemos la información 2010, 11, 12, hasta el 2018, tiene avalúo en el 2018, 66.243.000, que se va a ver reflejado aquí en la parte gráfica, los incrementos del avalúo, cómo se ha comportado, aquí del 2010 al 2011, fíjese que pegó un salto grandísimo, bajó en el 2012 algo y siguió incrementando de manera normal hasta el año 2018, que nos muestra el comportamiento de este avalúo. Entonces, del 2011 al 2012. Bueno, ya viendo revisada esta información, entonces el señor responsable de conservación toma la decisión de aceptar o rechazar el trámite. Entonces él admite el trámite porque considera que la información que llegó al usuario es la pertinente. Entonces admite el trámite. Al admitir el trámite, entonces pasa
a otra actividad que es asignar el trámite. Entonces, el mismo responsable de conservación ingresa a esa actividad y encontramos la información que acabamos nosotros de observar, que es esta, la 464, mutación de primera, mira, predio 51, manzana 51, predio 1, que el trámite está clasificado de oficina. Al clasificarlo, entonces vamos a asignar un ejecutor. Corté la información para ver si de pronto entonces nos muestran más la carga de trámites. Mira, entonces aquí nos muestra la carga de trámites y nos presenta los nombres de las personas que nosotros disponemos, de los ejecutores, y nos muestra que carga laboral tiene tanto en terreno como en oficina. Entonces aquí tenemos 40, más o menos máximo 40 trámites. Entonces mira, aquí ya llegamos al final y nos indica cuántos trámites tiene cada funcionario. Esto le permite al responsable de conservación tener en cuenta, saber en qué estado se encuentra cada uno para poderlo asignar. Bueno, aquí entonces le vamos a asignar, el ejecutor y nos sale los funcionarios que tenemos a cargo, tanto de la parte de terreno como de oficina. Nosotros estamos trabajando con ProQuindío 6, le asignamos el ejecutor, se nos presenta el línea azul, donde nos indica de que está correcta la información. Entonces aparece el trámite 464. Si lo queremos desasignar porque nos equivocamos, nos podemos devolver aquí con este link de desasignar ejecutar, pero si está bien, entonces avanzamos el proceso. Al avanzar el proceso, entonces ya el trámite le va a llegar al ejecutor, salimos y ingresamos con el usuario del ejecutor. En la parte superior observamos el rol, el ejecutor del trámite, el usuario, ProQuindío 6. Dentro del menú observamos el consultas de reporte, mantenimiento, salir. Entramos al árbol de tareas, entonces estamos en el subproceso de asignación, en la actividad de revisar trámite asignado, seguimos en el subproceso de asignación, ingresamos, nos aparece los diferentes trámites que tiene él a su cargo, entonces vamos a filtrar el trámite que nosotros estamos trabajando y vamos a observar si se le presenta a él en esta oportunidad la ventana y nos indica el número de la solicitud, la fecha, el número del radicado, 464, el que estamos trabajando, tipo de trámite, clasificación, el número predial, su dirección, inconsistencias geográficas, pero en este caso, como es una mutación de primera, es de oficina, no tenemos nada, no hay nada que ver con la parte geográfica. Entonces, él analiza, él tiene que ingresar nuevamente a la parte de radicación para de la información de la escritura pública para poder revisar si el predio, el trámite que va a realizar corresponde a lo que es para poderlo aceptar. Entonces, él hace la revisión pertinente ingresando para observar si es el propietario o si no es el propietario, si es la matrícula inmobiliaria que corresponde, para poder proyectar o devolver. Él tiene la opción de devolver el trámite si vio que la escritura no corresponde a ese predio, o la proyecta. En el caso nuestro que estamos haciendo, entonces va a proyectar el trámite. Entonces, al proyectar el trámite, ya el trámite entra
entra al subproceso de gestión en la actividad de modificar información alfanumérica. Entonces, vamos a ingresar a esa actividad, vamos a filtrar el trámite que estamos trabajando, 464-2020, ingresamos. Y aquí nos presenta la información por el cual va a hacer las modificaciones. Entonces, el número de la solicitud, el número del radicado, la fecha, el tipo de trámite, su clasificación, si es de oficina de terreno, derecho de petición o tutela si fuese, el número del predio. Nos muestra los detalles de la información, documentos o justificación de la propiedad, quiénes son los propietarios, en este caso vimos que son varios propietarios. No está migrado, por eso no aparece en los históricos ninguna información. Y nos presenta al lado izquierdo la información para que nosotros podamos validar, ingresar los cambios. Como es una mutación de primera, entonces la resolución 70 nos dice que es un cambio propietario. Entonces ingresamos al link de la parte de propietarios. Tan pronto ingresamos a la parte de propietarios, nos aparecen los propietarios que se encuentran en este momento vigentes, que son los que le vendieron a la persona que el documento que nosotros tenemos que empezar a leer. Ahí nos permite asociar propietarios, por decir algo, si no vendieron todos, si no vendió 3 o 2, entonces ahí nos va a decir quiénes fueron los que vendieron y quiénes son los que se quedan. Entonces, por ejemplo, en este caso, vendieron 4 personas, vendió Blanca, vendió Héctor, vendió Dubier y vendió Elena, y solamente se queda Efraín. Entonces, digamos al lado izquierdo a Efraín y asociamos ese propietario, porque de acuerdo a nuestra información, todos los demás le vendieron y solamente Efraín Martínez se quedó con su parte. Y ahora vamos a adicionar al propietario poseedor. Entonces vamos a adicionar al propietario poseedor. Entonces nos habilita el número de la ciudadanía, el tipo de identificación. Entonces vamos a decir qué propietario es. Y vamos a ver si ya viene figurando en nuestra base de datos. Lo buscamos. No aparece el señor ahí. Entonces vamos a colocar el nombre del señor. Entonces no es el señor Pérez, entonces ahí fue, digamos que es el señor Pupo. Pupo Vélez. El primer apellido era Vélez. El segundo apellido era Ramírez. El primer nombre sí era Pupo. El segundo nombre era Ángel. En este caso no hay participación, no dice nada en la escritura, entonces le damos a aceptar. Entonces nos aparece el nombre del propietario con su número de cédula. En el evento que nos hayamos equivocado por alguna razón o que ese no sea, entonces nosotros aquí tenemos el lápiz para editar y hacemos las modificaciones pertinentes, los cambios, y le damos a aceptar. Entonces, pero en este caso decimos que está bien, entonces lo dejamos y validamos y guardamos. Entonces quedan 2 propietarios. En la justificación de la propiedad, entonces, como es migrado, no viene ninguna información. Entonces vamos a adicionar la información.
y vamos a ingresar la información, ya quedan los dos. Entonces, modo de adquisición, podemos decir de que es de tradición, ocupación, sucesión, prescripción o accesión. En este caso es de tradición porque es por escritura pública. Entonces, por tradición, es importante colocar el valor de la compra porque esta información no la tenemos en cuenta para cuando vayamos a hacer nuestro estudio económico en el evento, cuando vayamos a realizar la actualización catastral. Entonces, el profesional de la parte económica va a tener en cuenta esta información. Entonces, aquí le colocamos los valores. Digamos que 100 millones. Entonces ya decimos que es escritura pública, entidad emisora. Entonces, como la escritura la podemos hacer en cualquier parte del país, entonces vamos a decir que esa la hicimos en, ¿qué le digo yo? En Cartagena. La escritura es la 0, la notaría es la tercera. ¿De qué departamento? Entonces, si vemos que Cartagena, entonces entonces nos vamos a buscar. Señora. Está Bolívar. Entonces, ¿qué municipio? Al momento que decimos el departamento, entonces se nos habilita el municipio, es obligatorio, como ustedes se pueden dar cuenta, aparece el asterisco. Entonces, aquí está Cartagena, entonces es de Cartagena, y el número de título dijimos que era el 001. Fecha del título, entonces vamos a ingresar la fecha del título, entonces vamos a decir que es del año 2018. Y de mayo 15. La fecha de registro, entonces miramos nuestro documento, la fecha de registro debe ser posterior a la fecha de la escritura. Entonces vamos a decir que es de junio 5. Asociamos el documento. ¿Cuál es el documento? Pues la información de la escritura. La asociamos. Nos queda la información. La escritura pública registrada. Le damos a aceptar. Observamos de que quedó perfecta la información. Y la escritura, la fecha de registro, fecha del título, el número del título, de qué notaría, de qué municipio, de qué departamento, el tipo del título es una escritura, el valor de 100 millones, modo de adquisición, tradición, y quedaron como propietarios estas dos personas que son las que deben figurar en la escritura. Y nos aparece que el registro de manera azul de que fueron aceptados exitosamente la información. Guardamos esta información y continuamos con la inscripción y decreto. Entonces, en la inscripción y decreto ya nos aparece la fecha, dijimos que era el 15 de mayo, mire, 15 de mayo de 2018. Entonces, procesamos la liquidación de avalúos para que nos traiga la fecha. Se procesó correctamente el cálculo de avalúos para este precio. Entonces, guardamos la información, ya nos quedó, aparece la información, guardamos la información. Nos vamos al texto motivado. Entonces, vamos a proyectar la resolución. La podemos proyectar sin plantilla o con plantilla. Generalmente tenemos la plantilla ya. Aquí nos indica que el señor Luis Ángel Vélez Ramírez, identificado con cédula 1359 en su condición de propietario del predio, el número del nombre del predio, del municipio de Armenia, radicó con el número 464 ante la Dirección Territorial de Quindío, el IGAD, una solicitud de trámite catastral soportada en los siguientes documentos justificativos: la escritura número 001 de fecha 15 de mayo de 2018, de la Notaría Tercera de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Bolívar, previamente registrada con la matrícula de inmobiliaria 4165. En consecuencia, procede una mutación de primera y su correspondiente inscripción en el catastro conforme lo indican los artículos 41
115 es la que define que es una mutación de primera, y 124 es la resolución 70 del 2011, donde están vigentes, que con base en los documentos aportados y dispuestos por las normas anteriormente mencionadas resuelve. Entonces, me aparece el artículo 2 porque el artículo 1 es el cancela y el escribe. Entonces, el artículo 2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la resolución 70 del 2011, la presente prudencia queda notificada en la fecha de suspensión. Esta es un trámite catastral que no se notifica, es decir, no se le envía porque no hay cambio de avalúo. Artículo 3, los avalúos escritos con posterioridad al 1 de enero tendrán vigencia fiscal para el año siguiente, ajustados con el índice que determine el gobierno nacional. Nos guardamos la información y se nos va a proyectar entonces la resolución por la cual se ordenan unos cambios en el municipio de Armenia, por el medio del cual se resuelve una solicitud de cambio de propietarios, responsable de la casa en usos facultades legales y en especial de las que confiere el artículo 2865 de la resolución 70 del 2011 de la Dirección General del Instituto, en concordancia con la ley 14 y su decreto reglamentario del mismo año, considerando. Entonces, lo que acabamos de leer resuelve. Entonces nos aparece el cancela, que son los 5 propietarios anteriores, y ahora nos quedan 2. Pérez Ramírez y Martínez Salazar Efraín. Con sus avalúos, su matrícula inmobiliaria la misma, su área de terreno igual, su área construida igual, porque no es una mutación de primera, no se debe modificar, y los avalúos con vigencia 01/01/2020. El decreto, la fecha de descripción catastral 15/05/2018, el decreto 2019, no se ha colocado lo del decreto para el 2020. Entonces, por eso nos sale de esta manera. Por eso nos sale que la vigencia fiscal es 2020 y no 2021. Debería salir 2021. La información cúmplase en Armenia el día de hoy y la persona que firma el responsable de conservación. Entonces, perfecto. Yo veo un error, pero el error está en el nombre. Aquí dice Pupo Ángel y no es Pupo, sino es Luis Ángel. Entonces nos devolvemos al propietario porque ya vimos ese error, entonces lo modifico. Lo voy a aceptar y ya quedó, ya se cambió, ya Luis Ángel. Perfecto. Valido y guardo. Entro nuevamente al texto motivado. Entonces ya miré, ya aparece Luis Ángel Vélez, perfecto. Guardo. Ya, aquí ya aparece el cambio, se cambió Pupo por Luis Ángel, ya aparece correcto como debe ser. Y entonces no asocio documento porque ya el documento ya se asoció, ya quedó perfecto. Entonces valido y guardo, y cuando valido y guardo se me habilita un link, quedó todo perfecto, propietario y justificación. Entonces se me habilita el link de enviar al coordinador. Ya cuando lo envío al coordinador, entonces termina el subproceso de ejecución y ingreso al subproceso de validación. Aquí voy a ingresar, entonces es con el link, con el usuario del señor coordinador. Entonces, en la parte superior observamos que el rol del coordinador, su usuario Proquindio 5, entramos, vemos su menú, consulta reportes, entramos a la rol de tareas, entonces en el subproceso de validación,
En la actividad de revisar proyección ingresamos y aquí vamos a encontrar el trámite que nosotros estamos trabajando y se nos va a presentar la ventana para que él pueda realizar la revisión del trámite, donde dice número de solicitud, número de radicación, el número del predio. Vemos que la proyección, entonces en la proyección observamos que cuántos propietarios teníamos 5, y cuántos se inscribieron 2, qué cantidad de predios, estamos con uno solo, el área de terreno no cambió, es el mismo, el avalúo se modificó. Aquí hay un inconveniente por el avalúo. No debería haberse modificado este avalúo. Él hace su revisión entonces en la información de la inscripción. Entonces, ahí le va a mostrar el antes y el después. Entonces, ingresar a los propietarios para hacer la revisión de acuerdo a los documentos. Entonces, que anteriormente venían 5 personas y ahora, de acuerdo al documento, quedan 2 personas sin porcentaje. Entonces, perfecto. Y luego, entonces, va a entrar a la justificación de la propiedad. Anteriormente no había ningún documento, ahora sí hay un documento por el cual hacen estos cambios. Si quieren entrar a ver más detalles, entonces entra a ver detalles. En los detalles está la información, la escritura pública y la fecha del título por el cual los 2 propietarios nuevos están figurando, que la misma escritura lo menciona. Entramos a inscripciones y decretos. Nos da la información de cuál fue la fecha de la inscripción de acuerdo a la justificación de la propiedad, y su incremento y su valor. Ve la parte motivada, que fue lo que nosotros revisamos, y ve la resolución, que fue la que proyectó el ejecutor. Entonces, hace la revisión completa de la información. Si él considera que esta información hay error, entonces, si hay error, él no aprueba y le devuelve la información al ejecutor, y cuantas veces el ejecutor le envía a él la información, porque aquí se crea un histórico de por qué él se lo devuelve. Ejemplo, aquí puedo decir que hay error, considera que el avalúo del predio cambió, entonces justificarlo. Lo guarda. Entonces, de una vez se habilita un link para enviárselo al ejecutor y para que el ejecutor pueda realizar el cambio, y tantas veces él considere que le puede devolver hasta que el control de calidad no sea el óptimo. Entonces, este filtro es importante para que el responsable de conservación, cuando le llegue a él observe este mismo procedimiento. Entonces, aquí, ejemplo, se le devuelve al ejecutor el trámite. Entraríamos otra vez, entramos entonces con el rol del ejecutor. Y ya aquí el trámite catastral, él ya no lo va a encontrar en el subproceso de ejecución, sino lo va a encontrar, ya estamos en el rol del ejecutor. Entonces, él ya va a encontrar en el subproceso de validación el modificar información alfanumérica del trámite, que no lo va a encontrar en ejecución, el subproceso, porque le devuelve el coordinador. Mira que es el único que está ahí, el único trámite. Y aquí va a revisar la parte histórica. Entonces se le habilitó un link nuevo, que es el histórico de modificaciones. Entonces, ese histórico ahí nos está indicando qué es lo que le escribió quién le escribió y quién se lo devolvió. Entonces aquí se proquindió 5, es decir, el coordinador cuándo, aparece la fecha, y qué quiere decir que el avalúo del predio cambió. Entonces, justificar la información. Él entra a revisar
entra a revisar la información, qué fue lo que pasó, por qué cambió. Entonces entra a descripciones y decretos, a ver qué fue lo que pasó. Vuelve y procesa la liquidación de avalúos. Dice error al procesar el cálculo de avalúos para este predio, no se encontraron predios a proyectar, no hay nada. Escribe el por qué se justifica porque las zonas no estaban completas, que es el primer trámite que se realiza, y entonces como ingresamos al sistema nacional, entonces ya aquí las zonas homogéneas sí cubren todo el predio como debe ser. Guarda la información. Vuelve a entrar al decreto, a la parte proyectada, lo guarda. Nos presenta la misma información. Aquí debería escribir esa parte, esa información él. Valida y guarda. Y vuelve otra vez y se le habilita el link para enviarlo al coordinador, con la consideración de que él ya hizo el cambio, ya lo justificó, mejor. Ingresa al coordinador. Ingresa al rol del coordinador. Aquí ya en la ventana que le va a presentar del coordinador, va a observar. Entonces aquí entra, ya estamos en el rol del coordinador, en el árbol de tareas de él, su proceso de validación, actividad, revisar, proyección. Entra el trámite solicitado. Aquí ya le va a aparecer un histórico, este histórico de observaciones, que fue el que le envió. El avalúo del predio cambió, justificar, donde el nombre del usuario, la fecha que la envió, y él ingresa y revisa la información, revisa todo. Si él considera que ya es viable, entonces aprueba el trámite. Al aprobar el trámite, entonces de una vez se lo envía al responsable de conservación. E ingresamos entonces al rol del responsable de conservación. En el rol del responsable de conservación, entonces lo vamos a encontrar en el subproceso de validación. Mire, ya estamos en el rol del responsable. Entonces entramos al árbol de tareas del responsable de conservación, en el subproceso de validación, en la actividad de revisar proyección de resolución, filtramos el trámite, encontramos el trámite, se nos va a presentar la misma ventana que se le presentó al coordinador. Él revisa lo que considera que debe revisar. Primero mira el histórico de observaciones, observa esa información, si él la encuentra correcta, entonces, y revisando la información, si considera que está bien, que hicieron las correcciones pertinentes, entonces él aprueba o la puede devolver. Si él la devuelve, entonces ya no se la va a devolver al coordinador, sino se la devuelve al ejecutor. Y el ejecutor hace el cambio y se lo devuelve al responsable. Ya el coordinador no entraría en esta situación cuando lo devuelve el responsable de conservación. Entonces, pero aquí él la acepta, que está perfecto. Al aceptarlo, entonces
se envía a generar la resolución. Como el responsable de conservación tiene esa misma responsabilidad de generar la resolución en su proceso de validación, en esa actividad entonces ingresa. Observamos la ventana que se le presenta, tiene varios trámites a generar, él filtra el trámite a generar, tenemos el trámite, el número del predio, el número predial, el tipo de mutación. Observamos de que ya hay dos que están, uno que es el de ese detalle nos muestra la información, la proyección del trámite. Y la otra es ver la proyección del trámite, la resolución. Entonces, él pica al lado izquierdo en ese cuadro para generar la resolución, genera la resolución, y cuando genera se le empieza ya a realizar, sale una tercera icono para que se genere la resolución. Entonces refrescamos para que salga, para que se pueda realizar el trámite, cerramos, para mirar la resolución. Entonces vamos a consultar el trámite para saber si ya realizó, ya se dio la resolución. Entonces con el mismo número radicado vamos a consultar el trámite para saber si ya se realizó. Tenemos varios estados de los trámites, hay estados activos, finalizados, aprobados, archivados, cancelados o rechazados. Para el caso que queremos que salga finalizado y aprobado, entonces le decimos buscar. Todavía no ha salido, está haciendo fila. Y este es un proceso interno que hasta que está haciendo la fila para generar la resolución. Para que se nos vea reflejado el trámite. Bueno. Y pues el trámite en sí, pues ya lo terminamos. Falta es que se genere el número de la resolución, que es lo que queremos. Aquí sí ya dependemos nosotros del sistema para que se nos vea reflejado esa información. Pero en sí el trámite ya se acabó. Aquí ya no podemos dar en los trámites de oficina, para aplicar cambios, el responsable de conservación aquí no da cambios para los trámites de primera, que sean de oficina, de primera, de complementación o de rectificación de oficina, sino automáticamente cuando se genera la resolución, hace su proceso interno y aplica cambios y sube a la base de datos para hacer los cambios. En síntesis, esta es la información que nosotros damos a las personas que están recibiendo capacitación. Súper chévere, Maxito. Muy práctico. Muy práctico. ¿Tú tienes la presentación que nos mostraste con la jefe Olga, ¿te acuerdas? Sí, señora. Para que me la regales, por favor, porque ella me dice que le eche una miradita, que de pronto si tenemos algún ajuste y que la mande a diseño. Señora. Entonces, para que me la regales también para darle una revisión, por favor. Claro, sí, señora. Mira, entonces, mira, ya el trámite ya se finalizó, ¿sí ves? Sí. Estaba activo, ahora ya está finalizado y aprobado. Y aparece entonces ya la resolución. La resolución es la número 165. Siempre va a aparecer el número del departamento, el municipio y el número de la resolución y el año. Entonces aquí podemos picar y podemos observar que aquí aparece ya el número de la resolución.
6301165, y firmada por el responsable de conservación con la información. Entonces aquí la firma es escaneada, pues esa tiene que aparecer ahí. Súper chévere. O sea que básicamente así con lo que acabamos de hacer hoy, prácticamente que la presentación así, como te acuerdas que era lo que pretendía Olga, que miráramos, prácticamente el video duraría como 2 horas, hora y media. Sí, señora. Hora y media, mutación de primera, ¿no? Y observando todo, ¿no? Es decir, es que me toca hacer toda esa explicación porque para todo el mundo es nuevo esto, ¿cierto? Claro, totalmente. Y es importante porque el cambio del chip es diferente, porque ellos anteriormente lo hacen de otra manera, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí nosotros le tenemos la trazabilidad de todo el trámite desde que lo radica hasta que lo finaliza. Y, por ejemplo, ya para los otros trámites, entonces, porque básicamente muchos de estos pasos que son iguales. Hay unos, sí, son muy parecidos, pero es que cada mutación tiene su quid, ¿sí? Por decir algo, cuando son la rectificación, cuando es un trámite catastral de rectificación, entonces tenemos que, para radicar, entonces tenemos que decir qué es lo que vamos a modificar. Entonces ahí viene la solicitud. Entonces es otra cosa adicional en radicación que hay que saberlo hacer. Si vamos a radicar una mutación de tercera, entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a radicar de mutación de tercera. Ahora, si es una mejora, entonces la tenemos que radicar como mutación de quinta, porque es mejora, ¿sí? Sí. Es algo nuevo, no la podemos radicar como tercera. Sí. Entonces, ahora, si vamos a radicar una autoestimación, la autoestimación la podemos radicar de 2 maneras. Una, porque llegó el usuario, o 2, porque nos la envió tesorería. ¿Sí? Entonces hay 2 formas de poderla radicar. Entonces, en el solo proceso de radicación, que es fundamental que la persona que radica sepa catastro, no puede ser una persona que hasta ahora empiece, sino tiene que ser una persona que sepa catastro, que maneje esta información para poderlo realizar. Entonces, por eso es importante para nosotros de que este proceso sea como siempre se ha hecho, a excepción de este año, así como presencial. De esta manera virtual, pues lo explicamos, lo decimos, pero hay personas que tienen dudas y cuando uno está hablando no cortan nada, no le dicen nada sino hasta el final, ¿sí? Yo les digo a ellos, no interrumpan. Si tienen alguna inquietud, díganlo de una vez para que ustedes, porque como este es un proceso, para que no se queden con esa duda, sino que la marquen de una vez y nos devolvemos y explicamos. Sí. Y entonces, ¿y los otros módulos de las otras mutaciones, cuánto tiempo tarda esa capacitación?